Muy buenas tardes, mi nombre es Ginés César García y el día de hoy, 20 de febrero del año 2023, vamos a realizar la clase modelo correspondiente al curso de neuropsicología de la Universidad Autónoma del Perú. Para hablar de neuropsicología es necesario entender lo siguiente. La neuropsicología es el resultado de dos disciplinas. La neurología, que busca el estudio del sistema nervioso central, y la psicología, que busca el estudio de los organismos con comportamiento. Ahora bien, esta disciplina, como tal, ha pasado por cuatro momentos claramente definidos que han marcado su evolución. Para empezar, está el periodo preclásico, que va desde la antigüedad hasta el año 1861, con tres eventos fundamentales. La aparición del Corpus de Hipócrates, año 400 a.C., que busca principalmente destacar el papel del cerebro dentro de lo que es la salud humana. Aparece también en el año 3500 a.C., en Egipto concretamente, la primera aparición del primer caso de alteración de lesión cerebral con implicancia o con compromiso en el lenguaje. Y finalmente, en el año 1861 aparece Franz Joseph Gall, creador de la frenología, que plantea que toda función está relacionada con un área específica en el cerebro. Entonces, aquí observamos que empieza a aparecer los primeros indicios de lo que es el matrimonio entre el área y la función. Posteriormente aparece, como hemos dicho, el periodo clásico, que va del año 1861 a 1945. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque es un año o un periodo especialmente cruento. ¿Por qué? Segunda Guerra Mundial. Aparece entonces nombres que nos han acompañado a lo largo de nuestra formación, tanto a nivel de psicología como a nivel de medicina. Aparecen apellidos como Broca y Wernicke, ¿sí? Relacionados con el área de Broca, relacionada con la ejecución del lenguaje, y Carl Wernicke, asociado con el área de comprensión del lenguaje. Vamos a ver que estos más adelante van a estar relacionados con las afasias, tanto de Broca, ejecución, como de Wernicke, comprensión. Pero no todo ha sido un matrimonio, vamos a decirlo, feliz dentro del desarrollo de la neuropsicología. Han aparecido debates muy acalorados. Y es el caso de los funcionalistas y los localizacionistas. ¿Qué planteaban los funcionalistas? No, lo importante es el área. Perdón, no es importante el área, lo importante es la función. ¿Y qué dicen los localizacionistas? De ninguna manera. Todo tiene que tener un recipiente para poder ser contenido. En este caso, el continente o el recipiente es el área. Entonces, vemos que aquí, tanto funcionalistas, funciones, y localizacionistas, áreas, están en pugna por ver quién tiene el protagonismo. De igual forma, aquí en este periodo, recordemos periodo clásico, aparece la evolución de la teoría de las emociones. Y aquí aparecen nombres como James y Lange, que plantean la aparición de las emociones a través de un término fundamental, que creo yo que va a ser el inicio de todo un periodo que nos va a acompañar hasta nuestros días, el arousal, la reacción. Posteriormente va a aparecer otro par, otro apellido, que nos va a acompañar en este proceso, Cannon y Barr, que plantean la importancia de la manifestación o la expresión de las emociones. Y esto es importante, porque Cannon y Barr van a ser la puerta de entrada para lo que va a ser más adelante conocido como el procesamiento de las emociones. Y aquí, importante va a ser el papel de Schachner y Singer, con un término importante, tan importante, diría yo, como el de arousal, el appraisal, la información. Y ese appraisal va a ser fundamental en el siglo XX para que Magda Arnold considere importante y fundamental trabajar en función de lo que se conoce como la revolución cognitiva. Es un periodo fuerte, importante, en donde vamos a ver que la cognición
va a estar a la par con la emoción. Entonces, en este punto, vemos que a nivel emocional es muy intenso, es muy dinámico el estudio de todo lo relacionado con los eventos emocionales a nivel intrapsíquico. Luego aparece otro nombre importante, otros nombres importantes. ¿Sí? Es el caso de Ramón y Cajal, ¿no? Premio Nobel de Física, considerado el padre de las neurociencias para mí. Aparecen otros nombres importantes u otro nombre importante como es el de Corbinian Brodmann. Y en el caso de Corbinian Brodmann es mención aparte porque él nos ayuda a hacer lo que se conoce como el primer mapeo cortical, llamado también las áreas de Brodmann. Un detalle importante, Corbinian Brodmann no termina de mapear el cerebro, el encéfalo propiamente dicho. Ese órgano, ese 2% de nuestro peso corporal, todavía guarda incógnitas, todavía guarda misterios, que ojo, se van actualizando en el tiempo. ¿Qué es lo que plantea Brodmann? Efectivamente, sí, hay áreas, pero ojo, esas áreas van evolucionando y van lo que es más, acomodándose en el tiempo. Entonces vemos que el periodo, en este punto, en el periodo clásico, es muy rico en debates e investigación. Luego aparece el periodo moderno, y este periodo moderno yo creo que es importante porque aquí hay que hacer mención aparte al contexto en el cual nos encontramos, la posguerra. Aparecen los juicios de Nuremberg, ¿sí? Y el primer código de ética. Y aquí se plantea mucho el concepto de lo que es el principio de primum non nocere. Lo primero, no hacer daño. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial se usó a los pacientes veteranos o a los soldados que habían sufrido algún tipo de impacto de bala o de metralla durante los procesos bélicos. Entonces, no había esa, vamos a decirlo, empatía, no había esa consideración para la persona o para el paciente que había sufrido algún tipo de impacto que afectara su funcionalidad. Y aquí sí es necesario trabajar en función de un nombre que nos ha venido acompañando, que nos ha venido acompañando, perdón, durante toda nuestra carrera. Alexander Romanovich Luria. Exacto. Padre de la neuropsicología moderna. Y es que en este punto, sí, nuevamente hay que trabajar en función de una mención honrosa, no solamente para Luria, sino como veremos más adelante, también con Ardila, Alfredo Ardila, concretamente. ¿Por qué? Porque tanto Alfredo Ardila como Luria trabajaron juntos en la Universidad Estatal de Moscú, por lo que todo el legado de Luria pasa a Ardila y Ardila da a conocer el legado de Luria al mundo. A Luria le debemos todo lo que son los procesos a nivel frontal superior, es decir, procesos como el inicio, el término, la síntesis, todo lo que tiene que ver con memoria, creatividad, abstracción, todo lo relacionado sobre todo con las unidades frontales. Y aquí cuando hablo de unidades frontales, es necesario precisar lo siguiente. Luria planteaba 3 unidades dentro de lo que es el proceso cognitivo superior. Unidad atencional nos permite captar todo lo que tiene que ver con el entorno que nos rodea. La segunda unidad es la unidad de obtención, selección y procesamiento de la información. Ya no es estímulo-respuesta como habla el conductismo, no, no. Aquí hemos visto que para llegar a Luria ha habido una appraisal, una información que nos ha permitido, recuerden, Shatner y Singer, que nos ha permitido procesar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y finalmente, la tercera unidad es la unidad de programación y corrección del error en materia de lo que es la adaptación. Entonces, vemos aquí la importancia de todo lo relacionado con el legado de Luria. Luria es la puerta de entrada a la era contemporánea.
Y en este sentido, hablando propiamente de edad contemporánea o de periodo contemporáneo, que va de 1975 hasta la actualidad, vemos que el papel ya no ha sido tan cruento de la metodología. Aquí el papel de la metodología está más orientado a la neuroimagen, tomografía axial computarizada, emisión de positrones, SPECT, todo lo que tiene que ver con mapeos, ¿sí? Manejo de tinción de nísil, entre otras cosas. Y también, ¿por qué no decirlo? Aparecen nombres. Henry G. Cahen, clasificación de las afasias. Vilayarru Ramachandra, miembro fantasma. Marcador somático, Antonio Damasio. ¿Mm? Aparecen importantes nombres que nos permiten de pronto contemplar a la neuropsicología, o lo que es más, perdón, al encéfalo en el aquí y ahora, en su total y real dimensión. Entonces, en este punto, también es necesario trabajar en función de lo que se conoce como las neuronas espejo, y aquí entra el papel de Giacomo Rizzolatti. La capacidad que tiene, sobre todo los niños, de copiar conductas que no tienen, siendo esa una expresión de aprendizaje. Y aquí como reflexión es necesario entender lo siguiente. Cuando hablamos de neuropsicología, es necesario atrevernos a dar el siguiente paso dentro de lo que es el análisis funcional sobre las bases del circuito neurofuncional. Dicho de otra manera, sabemos que es el análisis funcional. Estímulo discriminativo, respuestas de tipo físico, emocional, cognitivo y conductual, y estímulo discriminativo. Sin embargo, aunque vivimos en un contexto externo, también hay un contexto interno, o si lo queremos ver desde otro punto de vista, no solamente hay contextos exógenos, también hay contextos endógenos. Y aquí, en este punto, nuevamente quisiera resaltar el papel del circuito neuroevolutivo funcional desde este punto de vista. Genes, neuronas. Neuronas, sinapsis. Sinapsis, redes. Redes, sistemas. Sistemas, estructuras. Estructuras, reacciones. Reacciones, emociones. Emociones, cogniciones. Cogniciones, conductas. Conductas, adaptaciones. Adaptaciones, posiciones. Posiciones, empoderamientos. Entonces, vemos que el desarrollo del potencial humano, queridos amigos, va muy, muy relacionado con el desarrollo encefálico de nuestro ser. Yo veo constantemente que en el mercado aparecen nomenclaturas como neurocoaching, neuropsicología, neuroeducación, neuroeconomía, neuroventas, entre otras cosas. Todo es neuro, pero ese 2% del peso corporal, esos 1.500 gramos que pesa esta caja de Pandora, que puede elevarnos, pero que al mismo tiempo puede tumbarnos, es lo que nos falta todavía, no tanto en materia de lo que es, vamos a decir, un misterio funcional, sino un misterio desde la adaptación. Es decir, mientras más entendamos que el cerebro está constantemente adaptándose al medio, más rápido vamos a entender lo que se conoce como plasticidad cortical. Y aquí mención honrosa a algo de lo cual se habla poco y mucho, porque se pretende solamente mencionar algunos, ¿sí? Los neurotransmisores. Es decir, tenemos, claro, los ya sabidos, ¿no? La dopamina, la serotonina y el cortisol, pero no son los únicos. Efectivamente, está la dopamina, sensación de bienestar, junto con la serotonina. Está la acetilcolina, manifestada en lo social. Está
la oxitocina, relacionada en el amor romántico, en el amor de pareja. ¿Mm? Está la adrenalina, que es la que me permite pelear o huir por mi vida. ¿Mm? Y sobre todo, aquí no solamente quedarnos en los neurotransmisores, aquí es ver cómo esos neurotransmisores afectan no solamente mi evolución, sino también mi aprendizaje. Y aquí es necesario entender lo siguiente. El aprendizaje está íntimamente ligado con la acción del hipocampo, que está muy relacionado con el concepto de aprendizaje significativo. En otras palabras, sistema límbico. Recordemos que el sistema límbico, dentro de lo que es el papel dentro de la adaptación, está muy relacionado, muy relacionado con la supervivencia de la especie. Entonces, es importante entender la forma como nuestro cerebro trabaja a favor o en contra cuando está entrenado. Sobre todo cuando lo conocemos. Porque en la medida en que nosotros conocemos al encéfalo, es en esa medida en que nosotros vamos a poder centrarnos en función de la adaptación, posicionamiento y empoderamiento. Tres aspectos fundamentales para la plenitud de nuestro potencial humano. Y como suelo decir, que van muy orientados a lo que se conoce como la evolución. Yo quisiera agradecer mucho a la Universidad Autónoma por esta oportunidad de permitirme poder compartirles este pequeño momento de conocimiento y de compartir sobre todo científico, porque el conocimiento hay que compartirse. Y estoy seguro que vamos a tener oportunidades como esta, miles, para poder enriquecernos no solamente desde lo académico, sino también desde lo filial, desde lo amical, desde lo social. Recordemos que el ser humano es un ser emocional, no solo cognitivo, es un ser que busca su realización, siempre sobre las bases del aquí y ahora. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.